Muy buenas, en este segundo vídeo analizando el Red Bull Ring, pues vamos a ver cómo es el circuito a rasgos generales, analizando un poco cuáles son sus zonas claves y luego entrando en detalle cómo se traza cada una de las curvas y dónde están, bueno, pues esas claves, ¿no? Para hacerlas de forma rápida, sin degradar demasiado los neumáticos algunas veces, evitando algunos riesgos que nos encontramos también en el circuito y, bueno, pues en definitiva cómo se pilota, ¿no? Aquí en este circuito de Austria. Entonces, bueno, simplemente recordaros que os suscribáis si no lo estáis ya, porque mañana vamos a hablar de los reglajes, que en este circuito es clave, porque además tenemos zonas de todo tipo, como vamos a ver hoy, y para adaptar el coche a eso hay que tener claros algunos conceptos que yo creo que os van a gustar, así que no olvidéis suscribiros. Pero bueno, hoy lo que toca, como decía, es analizar el pilotaje en este Red Bull Ring. Y este es el esquema general del circuito. Como veis, muy poquitas curvas, algunas se hacen completamente a fondo, como por ejemplo la curva número 2, la curva 5 también se va haciendo a fondo, en fin, hay zonas de bastante velocidad. Un circuito relativamente fácil porque no hay muchas zonas de frenada, tampoco hay muchas curvas, entonces, bueno, es relativamente fácil porque no hay muchos sitios en los que pueda fallar. Pero como decíamos ayer, esto también implica que si fallas, te va a ser prácticamente imposible luego recuperar el tiempo que has perdido, o sea que mucho ojo. En cualquier caso, algunas cosas que solemos destacar siempre son las zonas de DRS. Tenemos aquí una, la recta de meta. Tenemos aquí otra bastante larga y luego tenemos aquí otra, que además esta es cuesta abajo y es bastante importante, sin embargo esta es cuesta arriba, esta es aquí cuesta abajo y luego aquí cuesta arriba, así que ya veis que la inclinación en este circuito es importante. ¿Dónde están las zonas de detección de DRS? Pues curiosamente, la primera zona de detección de DRS la tenemos aquí, dentro de la anterior zona de DRS, de la vuelta anterior realmente, porque vendríamos por aquí activando el DRS. Por lo tanto, si tú con este DRS eres capaz de mantenerte a menos de un segundo del piloto que lleva delante, o mejor dicho, pasar por aquí a menos de un segundo del piloto que lleva delante, vas a poder utilizar el DRS en todo este tramo, que además es fundamental para quitarte ese drag y hacer esta zona lo más rápido posible, ya no solo para adelantar, porque como es cuesta arriba es bastante complicada y el aire no ayuda precisamente. Y luego justo cuando termina esta zona de DRS, que es cuando se frena para la curva 3, tenemos la siguiente zona de detección de DRS. Y si tú aquí eres capaz de pasar a menos de un segundo el piloto que llevas delante, aunque haya sido porque has aprovechado la zona de DRS, luego aquí vas a tener también DRS. Por lo tanto, aunque el otro piloto haga mejor esta curva, sobre todo la salida, que suele ser más crítica que la entrada, y tú aquí estás ahora a un segundo y medio, no pasa nada, porque como aquí pasaste a menos de un segundo, tienes todo este tramo para recuperar esa distancia y pegarte al piloto que lleva delante. Si te has alejado aquí mucho porque no lo has trazado bien, probablemente aquí no puedas adelantar, pero si aquí eres capaz de abrirte sobre todo en la entrada, luego salir rápido de allí, pues aquí sí que puedes efectuar el adelantamiento, que además aquí, como veis, tenemos la trampa de velocidad, el punto de mayor velocidad del circuito normalmente, porque claro, depende de si llevas rebufo, llevas DRS, las condiciones a las que llegas ahí y todo, pero bueno, esa velocidad punta, al menos en la trampa de velocidad, la vamos a ver, bueno, marcada según la velocidad a la que pasen por este punto. Luego tenemos bastante tramo sin DRS, hasta aquí. Y es interesante que aquí tenemos la tercera zona de detección de DRS y no está en esta recta, no está justo antes de esta curva, sino que está en la salida de esta. La clave aquí es no atacar esta curva 9 demasiado tarde para intentar ganar velocidad aquí, porque no te va a dar tiempo. Está justo después de la curva 9 esa zona de detección de DRS. Que bueno, luego aquí tenemos el pit lane y por eso es más fácil a lo mejor calcular la detección de DRS aquí. Pero bueno, una vez más, si aquí pasas a menos de un segundo que el piloto que llevas delante, pues aunque hagas esta curva un poco más lento, luego aquí vas a poder abrir el DRS. Y es absolutamente clave, por lo tanto, esta zona de aquí. Que también esta, ¿no? Lógicamente, si por aquí eres capaz de pegarte al piloto que llevas delante, eso te va a ayudar a pasar a menos de un segundo el piloto de ese piloto aquí. Y si tú activas aquí DRS, ¿qué pasa? Pues que vas a tener DRS aquí y lo puedes utilizar para la siguiente zona de activación. Lo tienes aquí y lo puedes utilizar para la siguiente zona de activación. Y luego lo tienes aquí. Por lo tanto, puedes ir encadenando zonas de DRS, porque fíjate que es zona de DRS, frenada. Zona de DRS, frenada, zona de DRS. Y luego en la otra casi mitad del circuito, incluso menos, es ya sin DRS. Así que ojo con eso, que es absolutamente clave. En cuanto a los sectores, por cierto, que no lo he mencionado, pues ya veis, el primer sector es tramo de recta, una curva y tramo de recta. No tiene más. Si haces mal el primer sector,
puede ser por dos cosas, porque tienes demasiada carga aerodinámica y por lo tanto tu velocidad punta es baja, o porque la has liado en esta curva número 1. Luego el sector 2 pues es más clave porque sí que afecta mucho la velocidad punta aquí, pero también la carga aerodinámica para toda esta serie de enlazadas. Entonces, si tienes un coche muy bien equilibrado y un coche eficiente, el sector 2 es probablemente tu sector. Y luego el tercero pues es quizá un poco más de carga aerodinámica, porque es verdad que aquí parece que tenemos un tramo recta, pero no es tan largo como el que tenemos aquí. Entonces, si tienes mucha carga aerodinámica, esto lo vas a haber hecho bien, por lo tanto vas a llegar aquí con mayor velocidad, esto lo puedes hacer con más velocidad, aunque para aquí haya que frenar un poco, pero todo esto lo puedes hacer con más velocidad, esto también, este tramo quizá te perjudique un poco, pero luego tanto esta curva como esta otra la vas a hacer más rápido. Así que velocidad punta, primer sector, carga aerodinámica, tercer sector, coche equilibrado, segundo sector, como norma general. Luego habrá que entrar en matices y en por qué un piloto la haría en un sitio y no la haría en otro. Bueno, pasamos ya directamente a lo que son las curvas. Empezamos lógicamente con el primer sector, que empieza pues con la curva 1, no puede ser de otra manera. Esta curva aquí con esta imagen de satélite no se aprecia muy bien, pero tiene una fuerte pendiente hacia arriba bastante importante, y además aquí el circuito tiene un peralte muy fuerte, es decir, que la curva te empuja hacia adentro. Esto desemboca en que los pilotos no tiendan a hacer así para salir rápido de esto, porque si os fijáis luego esto es como que se tiende a roscar así y luego hacia afuera. Si vemos solamente esto, puede parecer que compensa abrirte aquí para luego salir más rápido y buscar el piano pues por aquí. Y además pues empezarías esto con más velocidad porque has atacado más tarde y demás. Sin embargo, no sale rentable porque este peralte es tan fuerte que aunque tú te tires aquí como un loco, no te vas a ir largo. A ver, si te tiras con excesivo optimismo, sí, ¿no? Todo tiene sus límites. Pero aunque el ataque es muy pronto, ese peralte te va a ayudar a redirigir el coche y vas a poder hacerla bien. Por eso, aunque parezca que no, esta curva se ataca incluso pronto por ese fuerte peralte interior. Lo más importante es dar gas aquí a fondo cuanto antes, sin venirte largo por aquí, lógicamente, que puedes saltar el coche si tienen bananas disuasorias, que de momento no lo sé, pero bueno, aprovechas este piano y tienes que salir rápido de aquí porque tenemos la zona de recta que está interrumpida por la curva número 2, pero que no es ni curva prácticamente. Sí que te puede complicar un poco la dirección para la frenada de la curva 3, pero eso es simplemente la curva 2, no tiene frenada ni nada. Y además aquí ya empezaría lo que es el segundo sector. Ya veis que el primero es una recta, que ya hemos visto que se puede usar el DRS, y la curva número 1. Y luego viene la curva número 3, que a mí me parece la más complicada de todo el circuito, aunque parezca que no, porque esto tiene una pendiente hacia arriba brutal. Aquí tenemos un peralte justo en el vértice muy fuerte, y aquí se termina la pendiente. Esto hace que en cuanto tú desgas aquí con un poquito más de energía de lo que se requiere, el coche se te da la vuelta. Además es que se da la vuelta de una manera increíble. Los que podéis probar este circuito en simulador, o sea, ya sea en el Fórmula 1, en el 21, en el 22 nuevo, en un Assetto Corsa, en un iRacing, en el que queráis, esta curva es absolutamente brutal. Que de hecho creo recordar que este circuito salió en iRacing hace poco, si no me equivoco. Pero bueno, ahí queda ese dato de Sim Racing. En cualquier caso, ya digo que aquí es muy fácil perder el coche. Podréis pensar, bueno, pues la ataco muy tarde, me vengo por aquí, me cierro. Eso tampoco te va a salvar, porque además no va a ser eficiente porque no vas a aprovechar este peralte. Sí es cierto que algunos pilotos hacen esta curva más así redondeada y hay otros que, bueno, más, digamos que atacando más ese piano interior, hay otros que tienden a bordearlo sin subirse en él. Eso es interesante porque todos los años hemos visto que algunos coches atacan ese piano y otros que lo bordean. Bueno, la entrada suele ser relativamente parecida, excepto porque unos vienen aquí y otros vienen por aquí, pero luego la salida es clave y se va jugando muchísimo con el pedal del acelerador para salir de aquí lo antes posible, pero digo, como pises a fondo demasiado fuerte, el coche se te da la vuelta aquí, es facilísimo que se dé la vuelta, así que no me extrañaría ver que alguien pierde el coche aquí o incluso que para controlarlo luego se vienen por aquí. En fin, eso por supuesto es un desastre. Perder el coche aquí es perder muchísimo tiempo, aparte de que en carrera luego pues te pueden adelantar, ¿no? Como es lógico, porque aquí tenemos una recta muy larga hasta la curva número 4. Aquí tenemos una pendiente fuerte hacia abajo, no hacia arriba como era la curva 3. En esa curva 3, pues la pendiente te ayudaba a frenar y por eso había que frenar muy tarde. En esta curva 4 pasa lo mismo, es hacia abajo y aunque sea bastante más abierta que la curva número 3, hay que frenar prácticamente en el mismo punto, con la misma distancia. También se llega a más velocidad. Pero esta curva 4, como digo, es pendiente hacia abajo, por lo tanto, en vez de pegar un piso tan fuerte, lo que hay que hacer es regularlo un poquito, es decir, pisar con menos intensidad, pero durante más tiempo, para evitar el bloqueo, porque si no es muy fácil que te llegue a bloquear ese tren delantero y el coche pues se te va largo, aquí hay arena.
bueno, la gravilla esa, entonces vas a tener aquí un problema grave. Por lo tanto, se frena mucho y hay que atacar esta curva sin prisa. Como la ataques con prisa y el coche se te vaya largo en la salida, ya no hay manera de controlarlo porque sigue la pendiente hacia abajo. Por lo tanto, el coche se te va a venir hacia aquí. Y también es bastante típico esa salida de pista. No tan aquí, pero por aquí sí. ¿Y por qué se te puede salir también el coche por aquí? Porque tú vienes dando la curva, la atacas un poquito más tarde, así vas redondeando y das gas a fondo y te vienes aquí. Lo que hay que hacer es aguantar el coche por aquí, jugando con el acelerador, quizá pisando un poquito para mantener la velocidad y luego dar gas a fondo para venirte por aquí y luego ya pues vas haciendo esta curva, que la curva 5 pues se hace a fondo, como podéis intuir, pero ojo con este piano que no es tan fácil. Clave en la curva 5, por supuesto, es seguir redondeando, o sea, haces la 4 y sigues por aquí y sigues redondeando. O sea, no te vengas aquí y luego pegues un volantazo para venirte aquí, porque entonces el coche, digamos que el circuito te lo va a escupir hacia afuera y no te compensa estar hacia afuera porque luego tenemos esta curva número 6. Y si esta que está aquí, la 5, te escupe hacia afuera, vas a estar más abierto a la curva 6 y te va a costar más recuperarlo. Entonces, bueno, nos mantenemos aquí más o menos por mitad de la pista, un poquito hacia la izquierda, y luego se frena aquí en línea recta. Y además esto hay algo que me llama siempre mucha atención, siempre me lo ha llamado, y es que los pilotos parece que se van a venir por aquí incluso, porque frenan aquí en línea recta y siguen así en línea recta, y luego ya atacan esta curva número 6. Aunque tú veas que esta curva empieza aquí, fijaos dónde empieza el piano, empieza aquí atrás. Esto ya es un signo claro de que hay que atacarla bastante tarde. Es decir, aquí no le hacemos caso a la curva, seguimos hacia adelante y luego es cuando atacamos y vamos redondeando. Aquí, pues la frenada la verdad es bastante intensa, no es tan fuerte como la 4 o la de la curva 3, pero hay que frenar bastante, se va redondeando por aquí. Y clave también en qué momento dar gas, porque fijaos lo larga que es esta curva, es tremendamente larga. Si das gas demasiado pronto, porque estás por aquí, te entra la prisa y das gas, te vienes largo, entonces ya has perdido mucho tiempo. Tú tienes que quedarte clavado con la parte derecha del coche subida a este piano. Aquí te mantienes en línea recta, acelerando a fondo, que deberías estar acelerando a fondo más o menos desde aquí, aceleras a fondo y luego aprovechas este trocito que se ve aquí muy mal porque está la imagen muy justa, pero aquí tenemos como un trocito de asfalto que es como fuera del circuito. Pues incluso eso lo puedes aprovechar, sobre todo, lógicamente con el lado derecho del coche, no vayas a meter todo el coche ahí, para estar lo más abierto posible y hacer otra vez la curva 7. Que por cierto, justo a partir de aquí ya sería tercer sector. Ya veis que el segundo sector es bastante más intenso que el primero. Entonces, aquí hacemos esto, atacándolo una vez más bastante tarde. También hay que dar un golpe de freno, no tan fuerte como el que tenemos que dar aquí, porque evidentemente tenemos menos tramo de recta y la curva es más o menos igual también hacia la izquierda. Y este es el tramo que yo os decía ayer, sobre todo, que va a calentar un poco más el lado derecho del coche. El resto es prácticamente siempre calentar el izquierdo. En cualquier caso, clave, aprovechar este exterior para ir atacando poco a poco e incluso aquí, antes del propio vértice de la curva, ya dar gas a fondo para hacer todo esto a fondo. Y esta curva 8 como que se ignora. O sea, tú apoyas el coche aquí muchísimo en este piano y lo intentas hacer lo más recto posible. Es decir, tú no vienes aquí, te vienes aquí y luego te abres, luego te cierras. No, este serpenteo no se hace aquí. Tú lo que haces es que vienes por aquí redondeando, atacando tarde, jugando con el acelerador. Bueno, jugando con el acelerador por aquí, hasta aquí, que ya empiezas a dar gas a fondo. Y esto lo intentas hacer lo más en línea recta posible hasta aquí. Fijaos que aquí, si te lo montas bien, hay que girar muy poquito el volante. Pues esa es la clave. Aprovechar aquí y aprovechar aquí, que se va además una velocidad brutal en esta zona. Y luego ya pues terminaríamos el circuito con las curvas 9 y 10. Esta curva 9 es prácticamente ciega, con cierta pendiente hacia abajo, sobre todo en la segunda mitad de la curva. Y esta curva 10, fuerte pendiente hacia abajo aquí, que se endereza aquí. Por lo tanto, tenemos como un golpe del coche hacia abajo. Aquí cae el coche y justo en el vértice perdemos esa pendiente hacia abajo, se aplana el circuito, digamos, se pone un poco más horizontal y entonces aquí la suspensión trabaja muchísimo, que ya hablaremos de ella mañana cuando analicemos los reglajes, pero ojo con esta curva 10 que es bastante agresiva. Entonces, como decía, esta curva 9 pues es bastante más abierta que la 10, como podéis intuir, y es prácticamente ciega. Tú frenas por aquí muy tarde, incluso en torno a la marca del 50 y lo que haces es, redondearla, no así como os he pintado antes, sino así un poquito más redondeada. Si haces esto, intentando abrirte para salir más rápido y demás, normalmente no te sale rentable. O sea, sí que se ataca tarde, no buscas el piano aquí, sino vas buscando por aquí para luego redondear hacia afuera. Pero bueno, es una curva de redondear bastante, de muchísima velocidad, se pega un golpe de freno, metes el coche y luego das gas a fondo cuanto antes, enderezas el coche por aquí y vuelves a pegar un frenazo muy fuerte y un volantazo tremendamente agresivo aquí. Y lo que se hace también muy agresivo aquí es dar gas a fondo. O sea, en cuanto pisa el coche aquí, en cuanto
digamos que se asienta el coche en esta parte, das gas a fondo. El coche es muy difícil que te patine aquí, que luego, bueno, si te pasas o entras demasiado fuerte, te puedes venir por aquí fuera, incluso por aquí fuera, pero no es lo habitual. Y esto es porque, claro, como el coche digamos que se tiende a aplastar las suspensiones, conseguimos como una fuerza tremenda de agarre en los neumáticos. Entonces, aunque tú des gas a fondo, es muy complicado que el coche llegue a patinar o a desestabilizarse. Entonces aquí se da gas a fondo tremendamente fuerte y es como incluso sorprendente que con lo brusco que pisan el pedal del acelerador aquí no se llega a perder, pero eso se hace tremendamente brusco. Frenada muy brusca, volantazo muy brusco y gas a fondo también muy brusco. Y luego ya aquí pues tendríamos la recta de meta, bueno, por aquí, que es con donde terminaría el circuito. También hay una cosa curiosa, que es que por aquí se entra a la zona del pit lane. Aquí teníamos esa zona de detección de DRS para la recta de meta. Pero la clave aquí de la zona del pit lane es que si tú quieres entrar en el pit lane tienes dos opciones. O haces así y sigues redondeando y no aceleras a fondo para hacer así, o directamente atacas más tarde para poder hacer así, tener mejor trazada y este tramo hacerlo un poquito más rápido. Pero ojo aquí porque esto es tremendamente estrecho y no quisiera nadie salirse por aquí. Pero bueno, tiene una entrada que es medio peligrosa, la verdad, porque sobre todo desde aquí no estás viendo lo que está pasando por aquí, pero bueno, no suele haber tampoco mucho problema. Así que este es el circuito del Red Bull Ring, espero que os haya gustado. Realmente es un circuito muy corto, digamos que muy intenso, porque las vueltas son muy cortas, pero a mí me gusta mucho. No tiene muchas zonas en las que fallar, pero me gusta mucho porque tienes muchísimos cambios de pendiente, tienes curvas de todo tipo, tienes también zona de recta, así que bueno, a mí personalmente es un circuito que me gusta muchísimo, lo colocaría en mis preferidos sin duda del calendario, así que bueno, espero que os haya gustado a vosotros también el vídeo y que os haya transmitido ese gusto por el Red Bull Ring. No olvidéis suscribiros, como os decía antes, porque mañana hablaremos de los reglajes y si queréis saber de reglajes de Fórmula 1, de estrategia de carrera, de telemetría, de todo lo que tenga que ver con automovilismo real y virtual, pues apuntaos a Level Up Academy, que tenéis tarifa plana de cursos, que he hecho yo, por supuesto. Cada curso tiene 10 clases, luego tenemos masterclases de 1 hora, así que echadle un vistazo que tenéis ahí tarifa plana de cursos. Mientras tengáis activa la membresía, podéis ver todo el contenido que queráis, preguntarme, descargar, obtener los certificados, todo absolutamente. Y cuando ya nos interese lo que sea, pues os dais de baja, que no hay permanencia ni hay ningún tipo de historias de ese tipo. Así que nada, os agradezco por supuesto a todos los que ya estáis allí apuntados, los que os habéis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana.